El pueblo raizal es la población nativa de la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que para evitar confusión con la denominación de nativos dada a los indígenas se hace llamar raizales, y son el producto del mestizaje entre indígenas españoles, franceses, ingleses, holandeses y africanos, primando la cultura británica, que fue la que colonizó de manera más fuerte las islas del Caribe. La cultura raizal tiene expresiones culturales propias, la religión bautista, lengua criole y su tradición oral. La habitabilidad de un espacio tan pequeño de tierra firme condiciona una fuerte red social que mantiene una permanente solidaridad comunitaria, además que ha generado una sensación colectiva de independencia del acontecer continental. La población raizal se concentra en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en donde habita un 76.55% de la población, es decir, 23.396 personas. Le sigue Bogotá con el 4.43%, o sea, 1.355 personas, y en el departamento de Bolívar con el 4.34%, 1.325 personas. Estos dos departamentos y Bogotá concentran el 85.31%, es decir, 26.076 personas de la población raizal, que está representada en el 0.07% del total de la población en Colombia. El origen del pueblo raizal se muestra desde el siglo XVII, cuando los británicos decidieron asentarse en las islas que estaban más bien ignoradas por España. Los británicos dieron inicio a plantaciones de tabaco y algodón, para lo cual comenzaron a traer esclavos africanos, especialmente de las colonias inglesas del Mar Caribe. Los británicos impusieron la lengua inglesa y su religión, sin embargo los esclavos africanos conservaron sus dialectos. El inglés era utilizado para la liturgia en la iglesia, mientras la lengua ancestral sería utilizada dentro del ámbito familiar. Sin embargo, se presenta una rápida fusión de lenguas que preserva las raíces africanas. Hacia finales del siglo XVIII, España inicia la reconquista de las islas, pero permite que los ingleses permanezcan bajo promesa de fidelidad a la corona. De esta manera, las islas guardarían una fuerte relación con el mundo antillano anglófono, que construiría el moldeamiento de la cultura y con las comunidades indígenas de la Costa Mosquitos. En 1845 se fundó la Iglesia Bautista, que tendría un papel clave en el moldeamiento de la cultura raizal y que fue la auténtica autoridad organizativa en las islas desde aquella época. Con las batallas de la independencia de España en las primeras décadas del siglo XX, Colombia aseguró la soberanía política sobre las islas. Sin embargo, no se preocupó de una integración cultural a la vida nacional durante ese siglo. En el siglo XX, dos factores harían que Colombia se interesase en una integración de las islas a la vida nacional. La primera está marcada con la Constitución colombiana de 1886 y la segunda con la separación de Panamá, lo que generó un proceso de asimilación cultural conocido como colombianización, que consistía en promover el uso del idioma castellano y la conversión al catolicismo, con el envío de varias misiones para ese fin. Pero el momento determinante de la llamada colombianización se presenta en 1953, cuando el general Pinilla declaró a San Andrés como puerto libre y motivó una inmigración incontrolada desde el continente. Los continentes que se asentaron eran provenientes de la costa atlántica, así como árabes colombianos. Si bien la política de colombianización tenía la intención de integrar las islas a la vida nacional y de ejercer soberanía, dicho proceso no hizo otra cosa que crear un conflicto que atentó contra la cultura e identidad racial. Los esquemas económicos, sociales y políticos traídos por los continentales de base hispánica y católica segregaron las estructuras de los raizales que ya tenían desde siglos antes. Este conflicto ocasionaría resentimiento en lugar de lograr lo esperado, e introduciría dos clases sociales, los raizales y los continentales, llamados por ellos como paña,
y los primeros con una sensación de migración, de marginación en su propia tierra. Por otra parte, se empezó a presentar el problema de la sobrepoblación y la escasez de recursos, lo que en la actualidad es una de las principales dificultades con la isla de San Andrés, como una de las más densamente pobladas del mundo. El proceso de colombianización presentó durante el siglo XX una fuerte crítica como un proceso que desconoció la identidad del pueblo nativo, el cual tenía un sistema social, político y cultural propio, y por otra parte la colombianización misma se dio sin contar con la participación de los raizales, de tal forma que fue un proceso preferiblemente unilateral. En la reconstrucción raizal o rehabilitación a todo lo anterior, la Constitución de Colombia de 1991 puede verse como el fin del proceso de colombianización y el inicio de un proceso opuesto llamado la construcción de la identidad étnica. La nueva Constitución estableció una nueva regulación nacional que reconocía, promovía y protegía a las minorías étnicas colombianas, y en especial se reconoció un estatuto cultural para el pueblo raizal. Gracias a dicho acto se comenzó el llamado proceso de reconstrucción de la identidad raizal. God,